Hola, buenos días. Yo pienso que un sueño no se puede vivir así. Volare Volare era una canción que particularmente a mi papá le gustaba mucho. Y mucho más le gusta que haya venido hoy a hacer mi programa, porque no había mañana en la que no hubiese que cumplir con la obligación que uno tiene, que es la de que el día está para hacer algo. Si es posible trabajar, mejor. Si es posible trabajar más, mejor. Si es posible trabajar mucho, mejor. Si es posible trabajar más de uno que puede, mejor, y así. Así que como mi papá se fue feliz, muy feliz, como programó incluso hasta morirse un viernes para que yo el sábado pueda hacer el programa, aquí estamos, arrancando nuestro Sin Galera de cada sábado y tomándome estos pequeños minutitos para este volar de Domenico Modugno, que, bueno, era una de sus canciones preferidas, por supuesto en su idioma, el idioma de este Tano, que se quedó sin ciudadanía, pero que estaba alcanzado por la ley de la sangre. Allí, cuando llegó a sus 5 años a la República Argentina, con su mamá Petronila y su papá José, a bordo del Belvedere, nunca imaginó que su vida iba a ser tan fructífera, tan impresionante, tan didáctica para todas nosotras, para las 5 mujeres que le dimos el disgusto de nacer mujeres. Sí, somos 5. Algunos dicen que son 2, otros dicen que somos 3 y otros dicen que son las 2 últimas, porque mi viejo se dio el lujo de varias etapas en la vida. Y bueno, no quiero hablar de él porque mi papá no va a hacer calle ni monumento. De eso estoy absolutamente segura. Es más, la noche anterior en la que nos despedimos por primera vez en 97 años, nos pidió a las que somos un poquito más, a las que parecemos, mejor dicho, a las que parecemos ser un poquito más duras, no que le diéramos un beso, sino que le diéramos 2. A mí particularmente me tomó de la mano con una temperatura rara que yo sentí en ese momento. Le di un beso y me pareció raro porque nunca pedía que le dé un beso. Y entonces, cuando ya me estaba yendo, me dijo, dame otro. Y bueno, por eso les digo que mi papá se fue feliz, con la misión cumplida, después de haber hablado con nosotras y decir qué suerte que pude ver a mi hija Lucía, que es su hija menor, qué suerte que pude hacer todo lo que hice, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte. Y bueno, no se privó, por supuesto, esa noche de hablar de que más había dicho que estábamos todos en terapia intensiva, entonces dijo, capaz que nos vamos a morir. Pero bueno, lo cuento así, como puedo. Ustedes saben que lo que más a uno le sostiene su resiliencia, la resiliencia es esa fortaleza que uno tiene, es poder utilizar la ironía, el humor negro o lo que sea para salir adelante. Y esa es una de las mayores enseñanzas. De lo que les quiero hablar no es de mi papá. Les quiero hablar de un siglo que abarca sus 97 años. Les quiero hablar de ese siglo. Hay por acá alguien con un micrófono prendido. Les quiero hablar de ese siglo que él transcurrió y de ese siglo que él vivió. Porque mi viejo, esa noche, como había escuchado a tanta gente repetir de que había una funcionaria que decía que yo iba a ser candidata a intendente, se fue convencido de que yo iba a ser candidata a intendente. Como yo estaba convencida cuando tenía 4 o 5 años que mi papá iba a ser presidente, porque como trabajaba tanto y no lo veíamos nunca, digo, bueno, un día va a ser presidente y yo o sea, tiene que ser que después cuando fui un poco más grande dije, claro, pero si todos los que trabajan llegan a ser presidente, capaz que tienen que ir a sorteo, pensaba, así, ¿sí? Bueno, ni me imaginaba que iba a tener una vida entre tantos gobiernos de facto, democráticos y cosas. Así que bueno, cuando era chiquita yo de eso no tenía conciencia. Yo creía que mi papá, de tanto mérito que hacía, un día llegaba a ser presidente. Es más, alguna vez pensé que el profesor Semillita, como le decían, muy cortito mi papá, o sea, de muy poca estatura, iba a tener que levantar el techo de mi casa porque el día que siguiera creciendo,
el techo, la cabeza le iba a tocar el techo, ¿sí? Bueno, las imágenes que uno tiene de chicos. Entonces, les digo, no quiero hablar de él, quiero hablar del siglo que a él le tocó vivir, de la Argentina a la que él vino y de la Argentina de la que se fue, y de lo que fue aquella epopeya, y de la epopeya que probablemente tenga que venir en algún momento, porque no nos vamos a poder hacer los distraídos. Ayer, bueno, entre todos esos trámites horribles que hay que hacer cuando se muere un ser querido, y todas esas papeles que hay que buscar y demás, más allá de que la noche anterior esto está acá, esto está allá y todo, no podíamos encontrar el DNI. Y digo, este es el colmo de los colmos después de tantas cosas que nos ha dejado escritas y todos los días entregando un sobre con instrucciones para todo. Incluso nos dejó un sobrecito con los gastos para pagar su sepelio. Él pensaba que nosotros no se lo íbamos a poder pagar. Creo que en algún punto tenía alguna desconfianza. Entonces nos dejó un sobrecito, esto es para la cremación de los abuelos, esto es para mi sepultura y demás. El cajón póngame el común nomás, todo eso, así era mi papá. Pero es el símbolo de un siglo que él vivió, de gente que pensaba así, programando, organizando, tratando de ver un poquito más allá del día a día, de lo que le tocaba. Y mientras que sacaba algunas fotos de tal como estaba la casa de mi papá y mi mamá, donde están los tapices de mi vieja, donde están sus recuerdos y demás, había un cuadro más grande, que es una editorial que escribí en el año 2016 en ocasión de su cumpleaños. Ese editorial dice así, y ustedes van a ver por qué quiero hablarles de un siglo. Son 97 años, pero quiero hablarles de un siglo y de esa epopeya. Mi padre cumplirá 91, les recuerdo, era el año 2016, y le teme mucho a la falta de memoria. Su intacta lucidez hace que cada día se proponga una nueva meta, y por ello visita a mi madre. Se entusiasma cuando ella sonríe con una expresión que se parece, y mucho, al nombre con que la bautizaron sus padres, Emperatriz. Desde ese mundo, en el que el olvido es herramienta y la memoria ejecución, mi padre escribe día a día su historia y la de los demás. Es probable que alguien se pregunte por qué escribo algo sobre mi papá. La verdad es que es complicado explicar, salvo que les cuente que el domingo 25 es su cumpleaños y que para él no hay nada mejor que sus hijas recuerden su origen, su trabajo, y que por sobre todas las cosas garanticen la trascendencia de convicciones, conductas y pensamientos. Llegó una tarde a esta redacción con un legado más que importante para ganar la página editorial. Y también para ganarse el color, con una lista que tiene nombres y apellidos de productores, empacadores, fruticultores y exportadores, de la que él mismo fue actor protagónico y de reparto. No hay placa que los recuerde. Por eso, y porque se me ocurre que es un buen regalo para todos los sanpedrinos, me permito imprimir estos nombres que él recuerda, casi de memoria como un compromiso con la vida, aferrada a una tierra que aún, sin ser la suya, ama como propia. En algún punto mi papá forma parte de esa historia. Mi papá nació en Fraine, Italia, el 25 de diciembre. Si ustedes lo ven caminar varias cuadras por día, es porque abraza la vida de manera bastante obstinada, a punto tal que si se enferma, dice que está sano. Mi papá me recuerda siempre que hay muchos desaparecidos en el trabajo, que él más conoce, y aunque lee desde siempre los diarios, no entiende qué pasó con tanta gente que tenía pocas o muchas hectáreas con frutales, o tantos que tenían trabajo siempre en el campo. Mi papá dice que es la economía. Mi papá se llama Antonio, y mira en el YouTube los videos de Fraine, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, para no olvidarse. Domingo Actis, de la Buena Moza, Eduardo Actis, de la Buena Moza, María José, del paraje El Ideal, Julio, en el mismo lugar, el Cantábrico, Bartolomé Adrover, Jaime Adrover, Sebastián Adrover, Antonio Aguilar, de Santa Lucía, Osvaldo Aguilar, en el barrio Estación, Domingo Alacio,
Felipe y Procopio Halcón, Alés Raúl en Río Tala, Almandós Agustín, Antonio Alonso, Alonso Pilé en Río Tala, Alonso Raúl. En la revancha los Altamontes, hermanos. Álvarez Gumercindo, Álvarez Roberto, Álvarez Trotsky, Manuel, Amartino Raúl, Arboníes Roberto y José, Armengol Rodolfo, Aquistapache, Antonio, Artigues Jaime, Artigues Miguel, Campo Bozano, Artigues Sebastián, el tío Tito sería Artigues Sebastián. Ellos eran todos de la Buena Moza. Eduardo Asimonti, Arturo Asimonti, Fortunato Ballerini, Andrés Barcala, Antonio Barceló, Ramón Barceló, Sebastián Barceló. También en la Buena Moza, Francisco Batalla, Antonio Batle, Marcos Batle, Pedro Juan B., Pablo Carlos, Benazar, Lorenzo Juan, Benceni Miguel y Emilio, Vini Melis, Nadal, Vini Melis Miguel, Berardi Antonio, Ernesto Berenguer, Berreta Reinoldo, Biagini Lorenzo, Biaín Héctor y Celina, Vitonte Pascual, Camaraza Luis, Cao Justo, en realidad, Capdevila y compañía, Capetillo Horacio, Careta Alejandro, Carugati Carlos, César Julio, Colisignio Francisco, Colon Obrador, Andrés, Copeca, Cormio José, Cogan Raúl, en Gobernador Castro también Roque Coronato, Carlos Corti, Enzo y Rodolfo Corti, Roberto Corti, Alfredo Crivelli, Juan Cúñer, Pedro Cúñer, Juan Crivelli, Miguel Bossi, Jaime Bober, Federico Brodi. Ven que voy por la B larga, ¿no? Ven que voy por la B larga. A la B larga le sigue la C, la D de Roquedotti, la F de Santiago Fócar, y así por seguir, ¿no? Porque, o sea, voy recorriendo porque es tan larga, pero tan larga, y algunos me van a decir Sigismundo Golbácer, Estanislao Giedra, Felipe Gómez, Joaquín Gordó, Antonio Gomila, Juan Gomila, Rafael Gomila, Guso José, Giver José, Guigues Ovidio, Arambure Juan, Invernice Gilberto, Miguel Jaime, y voy por la J, y me sigo salteando, y llego a la L, Juan Lubier, paso por la M, Gabriel Maimo, Héctor Manberto, Francisco Manresa, Ángel Malacalza, Marchi Rodolfo, Marelli Hermanos, Marelli Hugo, Martínez Balbino, y me voy a la N, y así aparece Juan Nicolau, Héctor Jorge Nochetti, Vicente y Alberto Novela, José Novela, perdón por los que no leo, Francisco Novo, Vicente Novo, Andrés Obrador, y llego a la O. Roberto Osca, Juan Pesoli, Parra Antonio y Modesto, Parra Julio, Parra Melchor, Parra Tomás, Picagli Pablo, Pons Emilio, Premoli Luis, Provenzal Salvador, Axel Pujol, Elvira Pujol, Puig Antonio, y llego a la Q. Queral Antonio, Antonio Riera, Riera Rafael, Rolfo Arturo, Rolfo Mateo, Roselló Juan, Rives José e hijo, Roselló Lorenzo, Romagnano hermanos. Esta lista hacía mi papá. Llegué a la S con Rodrigo Sánchez, Juan Carlos Sánchez, Antonio Sansó, Escaduto y compañía. Sí, Escaduto y compañía. Vieron que hay un barrio que se llama Escaduto porque estaba el galpón de Escaduto. Schellenberg Bruno, Sarabia Hermanos, Esbert Juan, Esbert Miguel, Esbert José, Roque Escarfó, Atilio Scandiani, el de los viñedos. Sí, había viñedos en San Pedro. Adolfo Suero, Amadeo Tadei, Benito Tagliatori, Hugo Tagliatori, Juan Tetamanti, Cayetano Tetamanti. Me detengo en Tetamanti porque me daba risa el apellido, pero cada vez que íbamos a casa de los Tetamanti nos divertíamos mucho. Y ayer uno de los hijos de este cómplice de mi padre llegó a saludarnos y dije, pero mirá vos la cantidad de frutos que ha dejado Antonio. Lorenzo Tous, y voy por la T, y me salteé, por supuesto, muchos nombres. Nicolás Vidal, en la B corta, Jaime Vicens, Daniel Vicens,
Vila, Luis Héctor, Enrique Vitale, y así sigue, ¿no? No eran los únicos, porque también había hecho una lista de empresas. Estas son las empresas, por eso les digo que es la historia de un siglo, que a San Pedro le generaban algo que hoy es bastante difícil de nombrar, que es trabajo, exclusivamente trabajo. Escuchen ustedes esto y díganme si es posible que en un siglo, en los 97 años en los que mi papá en sus primeros 63 visitaba todos y cada uno de estos lugares, porque las reparticiones públicas como el INTA no esperaban que la gente vaya a la oficina, sino que ellos iban a los lugares donde la gente cultiva. Díganme ustedes si es posible. Agostino, Aulet, Amber, Artigas, Hugo Artigues, Jaime Artigues, Sebastián, Barceló, Ramón Barbich, Barbich hermanos, Berna Mario, Berreta Jorge, Bertoni Bota Pablo, Bolini hermanos, Caló Eduardo, Capdevila Citrus, Casano, José Celemare, Codecido Antonio, Colucho Vicente, Coronato Vicente, Costa Manuel, y así puedo seguir, de la A hasta la Z, con todos estos chacareros empresarios que alguna vez se animaron a mandar la fruta afuera y que en 1967, de traje y las mujeres con vestidos nuevos, se fueron en un viaje organizado por el INTA a los Estados Unidos para ver cómo podían mejorar la producción. ¿Eran ricos? No. Eran laburantes con ganas de aprender y traer nuevas yemas, traer nuevas tecnologías, encontrarse acá en el campo y probarlas y pasarse las variedades, esconderse algunas para decir esta la voy a tener yo primero, pero así pensando en una ciudad pujante a la que lamentablemente mi viejo vio agonizar junto con él, en todos los rincones, sin trabajo, con pocas perspectivas, sin mañanas de levantarse temprano y salir a ver qué es lo que hay para hacer. Y bueno, como todas las cosas, se terminan. Yo no digo que sean ni mejores ni peores, simplemente que fueron. Y que cada vez que alguien me dice que algo no se puede, a mí me cuesta mucho creerle que no se puede. ¿Cómo no se va a poder? Si vinieron analfabetos, se fueron bien recibidos y lograron que sus hijos estudien y además que trabajen. Parece que para los tiempos que corren eso está mal, y puede, a lo mejor que esté mal, puede que cada uno tenga sus razones, pero tener el día ocupado realmente es sumamente placentero. No sé para ustedes, no me imagino el día entero haciendo la nada misma. José Preiti, Orlando Rigo, Gabriel Rolfo, Carlos Rolfo, Pablo Rolfo, Victorio Rosales, Rizo, Roberto Romano, Ricardo Rodríguez, Russo, Vicente Sagrera, Sánchez, Juan Carlos, Sánchez, Jorge, Sant'Angelo, Santorufo, hermanos, Escaduto y compañía, Serigliano, Sociedad, Alina, Soldimar, Taurizano, Héctor, Tauteris, hermanos, Tresasi, Suboldi, Unamuno, Abel. Bueno, de esa gente hablaba mi papá. ¿Qué habrá sido de la vida de tal o cual? Y muchos, cuando este año logramos volver las hijas con mi papá a su pueblo, a Fraine, habrán dicho, la flauta, che, fíjate, ¿no? Que tener para todos los pasajes y para los nietos. Y yo pensaba agregarle a eso, a esa suposición, sin tener nada que esconder. Sin tener nada que esconder. Sin tener nada que esconder, porque compró los pasajes y aún así, con todas las cositas que hubo de por medio, pandemia mediante, esperó y esperó para viajar con todas. Allí estuvimos, cumpliendo el sueño del Tano, no del Tano Penduso, de este otro Tano, que el Tano Penduso, por cierto, también fue su amigo. Cumplimos el sueño del Tano,
no solo volver con las hijas, con algunos nietos y algunos bisnietos. Allí estuvimos, con la compañera que tenía frente a su casa para jugar y a la que le había martillado un dedo, María Stampone. Le había martillado un dedo. Yo corriendo a la procesión para que pare porque venía mi papá y lo llevábamos en silla de ruedas, no porque no pueda caminar, sino porque Efraín es un lugar imposible de caminar. Y ahí, al rayo del sol, llegamos hasta su casa, volvimos a ese lugar y yo sentí que cuando volvíamos ya estábamos hechos. Pensaba que mi papá se iba a morir un poquito antes, la verdad. O sea, volvíamos de Efraín, se iba a deprimir, porque ese viaje lo mantuvo vivo durante toda la pandemia. Pero no, estaba empecinado. Había fijado otra fecha. La fecha era el día que mi hermana Lucía pudiera regresar a San Pedro, la menor, con sus hijos. El día en que realmente estuviéramos las 5 hermanas juntas, que eso fue el pasado 10 de enero. El día en que él nos pudiera decir, chicas, esto es lo que yo les puedo dejar. Y nos dejó su mejor herencia. Nos dejó una herencia increíble, incalculable. Ustedes ni se imaginan la herencia que nos dejó mi papá. La herencia que nos dejó mi papá es esta. La de estar cada una en su lugar de trabajo, de producción, de madre, de compañera, de esposa, de amiga. Nos dejó con una conducta que a veces nos complica un montón. Nos complica un montón la vida. A punto tal que les cuento un chiste. Ayer en medio del velorio, mientras que me abrazaba con los amigos que nos fueron a acompañar, con mis hermanas, en un momento le di un abrazo tan grande a alguien que no veía desde hace mucho tiempo que miro para arriba y veo todos los foquitos de distinto color de la Copser, el aire acondicionado que no andaba, la vergüenza de lo que roban, y digo, si mi viejo estuviera vivo, me diría, ¿dónde mete la plata esta gente? Se estarán robando todo. Si se hubiese tenido que lavar las manos en esa pileta llena de moho y sarro, ¡qué asco! ¿Cuánto hay que robar para llegar a ese límite? Se los cuento como chiste, pero sé que mi viejo lo hubiese dicho. No en voz alta, porque no le gustaba pelearse con nadie. Me lo hubiese dicho a mí para que lo comente por radio. ¿Sí? Cobarde, le decía yo. Antonio, seas cobarde. Me haces decir a mí todo lo que vos tenés ganas. Bueno, y aquí estoy. Ejerciendo mi mejor rol. El de poder poner en palabras, porque entre los 4 y los 5 años aprendí a leer y escribir, porque desde los 3 iba al campo a desbrotar plantas, porque a los 15, si quería invitar a alguien a comer a la fiesta, que no fue fiesta, porque no había plata, o sea, otra cosa, o sea, siempre nos hizo creer que éramos tan pobres, que no teníamos Navidad, cumpleaños y Reyes. Pero bueno, ahí a los 15... ganando la guita, cosechando o fijándonos a ver si había mosca en la fruta o haciendo la quema de ramas de la poda. Así nos criamos las 5 mujeres. Las 2 más chicas se las llevaron un poquito más de arriba, las 3 más grandes le tuvimos que dar duro al campo. Pero ustedes no saben con el placer que puedo hablar de toda la gente que mi viejo me hizo conocer. Jamás en la estanciera del INTA, porque el auto oficial jamás se puede utilizar para una cuestión particular. Jamás. O sea que hasta que no tuvimos un vehículo propio, teníamos que ir en bicicleta hasta Matadero con la asada atrás. Y no digo que sea un ejemplo, pero digo que lo que en algún momento vi como injusto hoy lo veo divertido, ejemplificador, edificante, sobre todo, edificante. Y bueno, no es que sea esa mi vida, es la vida también de mis hermanas. Las 5 aprendimos lo mismo. Y aprendimos de mi vieja esta cuestión de bancar. Aún aquellas cosas
que nos dolían. Les quería hablar de ese siglo, del que se fue con la sensación de una epopeya ya vivida, y que siempre pensaba, o sea, él nunca perdía la esperanza de que la epopeya se repita con nosotros, con los hijos de esa gente, con los hijos de estos apellidos que estoy diciendo, con los nietos probablemente. Si no era hora de convocarlos a todos y decir, yo no puedo creer que toda esa gente que también tuvo hijos no haga algo. Porque reitero, mi papá no va a ser nombre de calle, ni monumento, ni de nada. O sea, mi papá está en la memoria de toda esta gente a la que visitó en su establecimiento, de tanta que se fundió, de tanta que se murió, y algunos se suicidaron porque no pudieron sobrevivir al desastre de la economía tan fluctuante de este país. Porque como él llegaron sin nada, y después de tenerlo, de que parecía que lo tenían todo, también lo perdieron todo. Algunos se murieron de angustia. Mi papá, que era bastante más conservador, y por qué no decir un poquito amarrete, era como más prudente. Después que lograron exportar la primera vez, dijo, y yo no sé, no, y no me meto, y no se metió. Se quedó con algo chiquitito y más o menos entre las nueces pecan, que le salvaban la temporada, que él había traído en el año 67 a la República Argentina y que ahora se ha transformado en un cultivo importante. O con el libro que escribió, El cultivo del banano, cuando todos se le reían de las bananas. ¿Qué banana va a haber en la Argentina? Y hoy en Salta, en el norte del país, se cultivan bananas tan buenas como las de Ecuador. Bueno, de esas cosas vivía mi viejo. Entonces, cuando alguien me pregunta a mí, ¿y qué lográs con esa pavada que vos decís al aire? Atendiendo gente que tiene un bacho, que no puede hacer un trámite en el hospital. Y lo mismo que mi papá. Sembrar algo que le cambie, aunque sea un segundito, la vida a la gente. Un segundito. Eso hago. O sea, la construcción del mundo está hecha de gente que hace cosas chiquitas y que sumadas cambian el planeta. Así que estoy para eso, para las lamparitas flojas, para los que se roban la plata, para los corruptos, para los que se burlan de la gente, para los que apuestan a que no haya educación. Para eso. ¿Para qué otra cosa podría hacer alguien periodismo que no sea para que la gente conozca todo lo que pasa, entienda, razone y luego decida? Para eso. Mi papá también solía escribir alguna poesía. Hizo varias. Le gustaba mucho. Se la llevaba a mi papá y mi mamá le hacía creer que era un verdadero poeta. Nosotras, un poco más exigentes, éramos bastante más generosas de decirle, ay, qué lindo papá, pero qué deprimente lo que estás escribiendo. Todas eran un lamento. Claro, ¿qué otra cosa podía salir del alma rota de un chico de 5 años que llegó a la Argentina sin nada y que se fue este viernes bien organizado, feliz, con su etapa cumplida, con su misión cumplida, y que nos dejó llenas, pero llenas, con todos los bolsillos repletos de siembra? Porque te repetía todo el tiempo que si no sembrás y nunca vas a cosechar absolutamente nada. No solo se refería a las semillas, ni a los hijos, ni a las familias. Se refería a lo que uno siembra. Puede sembrar conductas, puede sembrar convicciones, puede sembrar modos de vida, puede sembrar maneras de encarar cada día. Bueno, eso nos enseñó mi viejo. A sembrar cada día si alguna vez queremos cosechar algo. Y yo ayer coseché esto. De una persona a la que quiero mucho. Mira, papá, a veces quiero irme intensamente de unas cosas para estar en otras. Quiero salir de abajo de los techos y sobre todo quiero olvidarme de las cosas que se pueden comprar y vender. Quiero volverme cualquier arbolito en las veredas o perdido al costado de la ruta, uno de esos perros sueltos, un pajarito, de los que se paran en los cables, de los que se esconden entre las hojas. Esas cosas en las que nadie se fija
que nadie va a mirarlas, pensando en comprárselas. Un yuyal, un reflejo en el agua del zanjón profundo que vimos ayer. Un puñadito de cosas que también las encuentro en el campo cuando voy, en la parte de atrás del pueblo. Y que bien mirada, fíjate, nunca son muchas. Yo creo que esto, Sonia Scarabelli se lo dio a mi amiga para que ella me lo regalara a mí.